Bienvenidos libreros a otro lunes de literatura con el lector anónimo, y hoy les tengo un especial de literatura de zombies y hablaré de dos libros de la temática que, digamos, uno me gustó y el otro no tanto, pero ya iremos hablando de ello. Primero tengo que empezar con una historia que no puedo decir que es novela, aunque sí lo es algo curioso el concepto de este libro, y es Guerra Mundial Z. Es un libro escrito por Max Brooks que tomó mucha popularidad desde que fue publicado a finales de la década pasada, no antepasada, porque creo que fue antes del 2010. Fue un libro que se volvió un bestseller, se volvió muy popular. Los amantes del género lo adoraron y bueno, qué decir que hasta llegó a cines como una adaptación que nada tiene que ver con el libro. Y en su momento se le dio mucha relevancia porque renovó de cierta manera la temática de zombies en un punto donde estaba explotando todo este concepto en diferentes medios. Y bueno, ¿de qué trata el libro? Pues es que les digo que no es fácil llamarlo una novela porque no lo es tal cual. Es una serie de relatos, pero no son cuentos. Más bien es un libro que digamos que es como en el cine un falso documental, algo así como La Bruja de Blair o Cloverfield o todas estas películas casi siempre de ciencia ficción y de terror donde una cámara en mano va grabando ciertos sucesos. Pues más o menos es lo mismo. La historia trata acerca de un investigador de la ONU que viaja a diferentes partes del mundo tomando notas después de una guerra mundial que hubo contra una invasión de zombies. Y él está investigando, digamos, desde cuál fue el origen, cómo se enfrentaban en ciertas partes del mundo. Está hablando con algunos sobrevivientes, con algunas personas que vieron a su familia convertida en zombies. Entonces, por eso les digo que no lo puedo llamar una novela, porque aunque es ficción, obviamente, no tiene la estructura de inicio, desarrollo y final. Y tampoco son como cuentos, a pesar de que cada historia, digamos, quiere hacer que lo veamos desde una perspectiva de relato. Y eso creo que es lo que termina de no convencerme de esta historia. Yo le tenía muchas expectativas porque a mí me agradó la película y todos decían es que el libro es mejor, ya saben la típica historia, pero pues no podemos comparar porque de plano no se parecen en nada. De hecho la película apenas hace esbozo de ciertas referencias que yo tengo, o sea, que yo iba leyendo y dije, igual que en la película, pero estoy diciendo que dos o tres palabras sobre un filme entero. Y por eso fue muy difícil adaptar el concepto a cine. Fue una de las películas con más problemas en su producción. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de cine, estamos hablando para hablar de la novela, o del libro, mejor dicho. Y es que ese es el problema. Me hubiera gustado que fuera una antología de relatos, que a lo mejor el investigador los convirtió en cuentos, una cosa así, porque de plano el concepto a mí no me gustó. Esto de querer hacerlo ver como algo real, pero obviamente tú sabes que no lo fue, como que no tiene mucho sentido, como que es muy convencional en el sentido de que es interesante ver, digamos, una perspectiva de sobrevivientes a un apocalipsis zombie. Siempre estamos acostumbrados a que todas las historias que tratan sobre el tema por lo general nos presentan el inicio del apocalipsis o a los humanos sobreviviéndolo. Pero ya que haya pasado, ya que se haya exterminado una plaga, que se haya encontrado una cura, casi nunca se ve en ficción. Y aquí prometía algo interesante con esa idea y no lo termina. Por lo mismo de que no hay un protagonista, de que tal cual no hay personajes, de que tal cual no hay una narrativa lineal, pues no es fácil seguirle el hilo a la trama, si es que podemos llamarla así. Y es un libro que a mí no me gustó. Vi que mucha gente lo considera la mejor obra de zombies en la literatura. Tiene una aprobación inmensa, creo que soy la única persona a la que no le gustó. Y bueno, si yo hubiera preferido algo más convencional con zombies, creo que por algo, no, si son amantes de estos personajes o de estos monstruos, pues es porque ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos lo que queremos y ya sabemos qué es lo que disfrutamos de esto. Queremos ver zombies matando gente, comiéndose gente, zombies o personas enfrentándose a zombies en cosas
increíblemente espectaculares. No le queremos buscar tres pies al gato, no queremos que le inventen el hilo negro. Los que amamos a los zombies sabemos por qué lo hacemos y sabemos por qué nos agrada. Está bien experimentar y querer meterle más creatividad y otras cosas, claro, y por supuesto, pero si no vas a hacer algo interesante con eso, creo que no vale la pena jugar con la fórmula. Creo que en este caso los zombies son de las cosas más formulaicas que existen en la ficción. Y pues a la gente le gusta eso, por eso hay tantas películas y series y cómics que son muy similares, porque lo único que quieres ver es hordas de zombies matando o destruyendo o comiéndose a alguien. No quieres que algo se ponga más existencial, que algo se ponga más serio, que claro que a veces hay obras que lo invitan, como muchas películas de George R. Romero, por ejemplo, pero no por eso a todos lo tienes que mezclar. Hay veces que nada más quieres ir a disfrutar zombies. Y creo que es el problema con este libro. Está interesante algunas ideas que propone, pero el concepto en general de la obra, si no enganchas con ella desde el primer minuto, es muy difícil que te guste. Es un libro muy pesado de leer porque tiene una narrativa muy, digamos, científica, periodística. Entonces abruma demasiado en ciertas partes. Es un libro que yo batallé para terminar. Es un libro que a veces dejaba y luego retomaba al día siguiente o a la semana siguiente porque no es un libro que te atrape, no es un libro que te interese. Es un libro que tú quieres ver zombies y solo te habló de que hubo zombies en algún momento. Hay dos o tres cosillas que me gustaron. Hay una historia acerca de un chavo, creo que en Japón, que se quedó encerrado en su departamento y te cuenta cómo sobrevivió, que usaba espadas samuráis para enfrentar zombies, que eso es lo que quiere ver uno, ¿no? Eso es lo que hubiera sido interesante. Una serie de relatos sobre sobrevivientes, sobre cómo hicieron para no ser encontrados, para con sus limitantes poder enfrentar a estos monstruos. Eso hubiera sido interesante, pero creo que si quieren algo distinto a los zombies, es una buena idea, es una buena opción. Si no son tan fans del género, tal vez les agrade un poco más. Porque incluso mucha gente que me ha dicho que le gusta este libro es gente que detesta a los zombies, o al menos muchos libros de zombies por lo mismo de que son lo mismo de siempre, no les agrada eso, entonces este libro les agrada. Hay una segunda parte que se llama Manual de Supervivencia Zombie, que es como un libro que dentro de este libro se usó para dar indicaciones a la gente de cómo enfrentarlos, de cómo sobrevivir. Ese no lo he leído, pero dicen que si te gustó este, te va a gustar el otro y se complementan muy bien. Entonces ahí se los dejo. Perdón, ahí se los dejo. Guerra Mundial Z de Max Brooks para que lo busquen y lo disfruten. Y ahora otro libro que también he leído sobre temática zombies fue esta antología de historias sobre zombies. Es parte de una colección que saca Editorial Porrúa, si no me equivoco. Que cada libro más bien reúne relatos de diferentes monstruos, vampiros, hombres lobo, extraterrestres y lógicamente zombies, que son cuentos clásicos. Estamos hablando de autores de hace más de 200 años, que para que vean que el género zombie no es algo nuevo, ni algo, pues digamos, reciente. Estas historias pues se tienen hasta en la prehistoria, bueno, más bien en las mitologías hay muchas presencias de muertos vivientes, en la mitología griega, en la mitología nórdica hay muchos relatos de guerreros que eran revividos por brujas y destruían pueblos y aldeas. Entonces el zombie existe desde hace milenios y posiblemente desde hace mucho más. Y bueno, este compendio de historias tiene autores como Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro, si no me equivoco, que era un hombre que le gustaba mucho la fantasía oscura, que le gustaba mucho este tipo de historias sobre monstruos, de historias sobre criaturas, demonios y todo eso. Y lo que me gusta de este compendio de historias, que en contraposición con Guerra Mundial Z, es también cómo el género de los zombies, o el subgénero mejor dicho, cambió tanto en su evolución. Es decir, estos cuentos están más relacionados a los antiguos mitos que los tenían como temática de brujería, el vudú. Hay varios cuentos que hablan del vudú, de estas personas que practicaban magia negra para revivir a los muertos, de todos estos
estas todas leyendas y tradiciones que todavía incluso existen o se tiene registro de que existen en algunos lugares lejanos donde se practica esta idea de que se pueden resucitar a los muertos o que hay incluso pociones para hacer que alguien se vuelva un zombie o estar en un estado similar al del zombie. Por ahí hay muchos relatos, hay muchas historias. Y estos cuentos, por lo mismo de que provienen de principios del siglo XX, toman más esa idea, son muy interesantes porque habla también, hay como un registro histórico de que el zombie ha estado presente en la realidad humana, les digo, habla de cómo se practicaban, de cómo había rituales, de cómo había entre las propias comunidades esta idea de que se podía resucitar a un ser querido, por ejemplo. Que ahorita que está muy de moda, bueno, no que está muy de moda, sino que acabamos de pasar el Día de Muertos de cierta manera aquí en México, pues hay un poco de eso, se entrelaza un poco esa idea de hacer que los muertos regresen, aunque sea un día al año. Hay lugares donde también se practicaba esta idea, solo que un poco más tétricas. Y bueno, este compendio de cuentos, esta antología, sufre lo que de repente pasa en muchas de estas antologías, que son, sobre todo cuando son de diferentes autores, que algún cuento sea mucho más interesante que otro, entonces se siente muy desigual el estilo. Aquí pasa un poquito con algunos cuentos, hay unos que tienen muy intrigados, hay unos que son más rápidos, hay unos que los lees de volada, que son pocas páginas y te mantiene pegado, y hay otros que son más lentos, hay otros que son más pausados en lo que cuentan, que son otro estilo, porque hay algunos que están en primera persona, otros que están contados a manera de carta. También recordemos que ese era mucho el estilo de aquellas épocas, de algunos autores. Ya lo comenté aquí con Lovecraft, que también Lovecraft tiene un cuento por ahí, el de Reanimator, que bueno, vamos a mencionar también dentro de este especial de zombies. Reanimator fue una historia que, digamos, fue la más popular de Lovecraft, en el sentido de que ha habido cómics, películas, videojuegos inspirados en esta obra. Lovecraft, creo yo, ya fue la primera persona, o al menos la primera, que dejaba atrás el mito zombie de magia y brujería y buscaba lo científico, que tampoco era muy nuevo. Ya de cierta manera Frankenstein lo había hecho con Mary Shelley un siglo antes. En Reanimator nos habla la historia de un científico que está obsesionado por crear la cura a la muerte, una especie de nueva reinterpretación de Frankenstein, a diferencia de la obra de Mary Shelley, que era un, digamos, super zombie, ¿no? Esta criatura que fue hecha a base de cuerpos humanos. Acá lo que él quería, el doctor protagonista de Reanimator, era crear no sé cómo decirlo, una pócima, una poción para resucitar a los muertos, inyectársela y que ellos volvieran a la vida, pero se daba cuenta que no regresaban humanos, que lo que resucitaba ya no era un ser vivo tal cual, era una criatura, era una bestia que pues está más llegada a los zombies. Les digo, este cuento de Lovecraft tuvo mucha popularidad porque en los 80 se le hizo una adaptación y hubo varias secuelas. Creo que es el cuento más sencillo de Lovecraft en el sentido de que no es tan metafórico, no es tan a su forma de ser, que siempre te describía más las emociones de los personajes que las criaturas en sí. Aquí sí es más directo, es una historia contada por el asistente del doctor, haciendo un poco juego con esta historia de Frankenstein. Les digo, no sé si Lovecraft haya sido lector o un fanático de Mary Shelley, pero seguramente hay influencia de ella en esta obra. Y lo que llama la atención es que, les digo, aquí ya dejaba el lado místico de los zombies y ya veíamos las primeras semillas hacia lo que después evolucionó con esto de los virus, de los zombies científicos relacionados a las pandemias, relacionados a las enfermedades. Esta semana, de hecho este fin de semana vi mucho zombie en películas y series. Todo el fin de semana estuvieron pasando Soy Leyenda, Zombieland, Estación Zombie. Hubo muchos zombies por todos lados este fin de semana. No sé si otra vez estamos a punto de ver otro despliegue de estos personajes como ya se hubo a principios de esta década.
Y bueno, Reanimator es una obra que les digo, ya digamos aquí vimos el salto de la magia a la ciencia. Y es lo curioso de estos tres libros que les traigo hoy, porque uno es una colección de cuentos de principios del siglo XX, el otro es Lovecraft, que ya vamos viendo esta evolución, dejamos lo místico y lo mágico y nos vamos a lo científico y a lo real o a lo más terrenal en este caso, como una idea, que en este caso el monstruo del zombie, tiene dos variantes tan distintas y a la vez tan similares, ¿no? Es como religión y ciencia, quién tiene la razón, quién es la que más nos ha afectado o cuál es la que más nos ha beneficiado. Entonces, y eso también es parte del gótico y de lo monstruoso. Mucha gente no lo recuerda, pero en obras como Drácula o la misma eh, Frankenstein, era esta idea de el monstruo contra Dios. Lo monstruoso de Drácula era que él había destruido a lo que nos vuelve mortales, que es la muerte, obviamente. Era la criatura que no podía morir. Y acá en Doctor Frankenstein también buscaba lo mismo, al querer destruir la muerte, al querer resucitar a un ser vivo. Entonces, esta idea siempre ha estado muy presente en el ser humano, el acabar con la muerte. Y el zombie lo representa muy bien. Si llegara a resucitar a alguien, podría seguir siendo humano. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y bueno, los zombies siempre han sido objeto también de profundas análisis, son buena crítica social, son una buena sátira. George R. Romero, insisto, él logró con sus películas dejar que el monstruo no nada más fuera un miedo, sino que representara muchas cosas alusivas a los miedos de cada época. Y yo no sé a ustedes si les pasa, pero he notado que los zombies en la literatura no llegan a ser tan populares como otros monstruos. Es decir, tenemos N cantidad de libros de vampiros, de hombres lobos, de extraterrestres, sagas, libros que se vuelven bestseller, pero el zombie es como que en el medio literario no es tan popular. A pesar de que sí hay muchos libros, vas a alguna librería, algún evento literario y ves hasta pasillos completos, pero no ves que tengan tanta repercusión o tanto renombre como otras sagas. Es como si el zombie fuera muy gráfico, porque tenemos muchas series, películas, cómics y ni qué decir de videojuegos. Y los fans de los zombies como que los amamos más gráficos, queremos verlos, queremos experimentar todo eso más gráfico. Es raro ver a alguien leyendo un libro de zombies, no digo que no los haya, digo que no es tan común como Drácula o la propia Frankenstein. No sé a qué se deba, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, que sienten que el zombie dentro de la literatura no llega a tener ese impacto que sí consiguen otros medios, aunque claro, bueno, obviamente pues es más fácil que una serie o una película tenga mayor difusión que un libro. Y también he notado que los libros más famosos de zombies siempre tienen que ver con parodias o sátiras, como Mi novio es un zombie, una historia que el escritor hizo en base a todas estas novelas de vampiros románticas que hubo y él se quiso burlar, entonces ahí hizo una parodia de ellas con zombies. O también cuando se puso de moda Orgullo y Prejuicio y Zombies, que el autor igual no le gustaba la obra de Jane Austen, dice que un día la leyó, dijo, le faltan zombies, hizo su propia versión con zombies y también tuvo como una cierta popularidad, pero no fue como muy, muy importante. De hecho, hay gente que la considera una novela basura, pero es curioso que el género del zombie literario, cuando se burla o hace burla de otros géneros, tiene ese impacto, pero no sé, las novelas de zombies o cuentos de zombies casi no son tan populares. Pero bueno, estas son algunas de las recomendaciones que les hago el día de hoy. El género del zombie me encanta, me gusta leerlo, me gusta escribirlo. Y ahí se los dejo. Ustedes también déjenme aquí abajo sus recomendaciones, sus críticas, todo lo que les guste. Si tienen alguna novela que a ustedes les haya gustado de zombies y de muertos vivientes, compártanla aquí para ver si le podemos dar más difusión y que más gente la conozca. Y bueno, yo soy el lector anónimo. Ya saben que los invito a que se suscriban, a que me compartan, me dejen sus opiniones y que, ya saben, disfruten de sus lecturas. Nos vemos.